Buenas tardes a todas, bienvenidas nuevamente. Les damos la bienvenida a esta sección que se llama Promesas para ti. Y es una bendición el poder estar otra vez con ustedes compartiendo este tiempo tan especial, pero además recordándoles que Dios tiene promesas para nosotros y la promesa de hoy es en Filipenses 4:6, que es, se las voy a leer: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y es una gran bendición. Es una gran bendición porque durante todo este tiempo hemos estado tocando el tema de la ansiedad y hemos estado hablando de lo caótico que puede resultar el tener pensamientos que nos causan miedo, el identificar que son pensamientos de irrealidad, que no existen, que son imaginarios, y cómo cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, esto se disipa. Por eso es tan importante para nosotros el día de hoy poder compartir contigo no nada más recomendaciones, sino también el día de hoy poder decirte de viva voz de alguien que escuches un testimonio de una sierva, de una mujer que ha caminado y ha pasado por esta situación, pero que puede el día de hoy levantar victoria. Y quiero presentar a Paola. Paola, bienvenida. Bienvenida. Y este tiempo es tuyo, Paola. Por favor, sé que es de gran bendición tu testimonio y lo que nos vas a compartir el día de hoy. Así es de que, adelante. Muchísimas gracias, Araceli. Pues gracias a Dios a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Paola García. Junto con mi familia somos misioneros en el país de Zambia, en el continente africano. Ya tenemos 9 años sirviendo al Señor de aquel lado del mundo. Ahora mismo yo me encuentro en México y voy a platicar un poquito de cómo el Señor me trajo aquí en este tiempo. El año pasado el Señor nos permitió tener a nuestro bebé, nuestro más pequeño, y debido a muchas complicaciones que tuve en mi embarazo, todo eso me dieron más y más problemas. Regresamos a Zambia. Allá traté de tratarme con un doctor y él me dijo, no, tienes que regresarte a México, ir a checarte. Aquí yo no puedo hacer nada. Pau, perdón, pero ¿qué sentías? ¿Por qué ir a un médico? Lo que pasa es que tenía problemas, más que nada todos son hormonales, entonces tengo premenopausia a pesar de que soy muy joven y todo es debido a que pues tuvieron que removerme el útero, muchísimas cosas que han pasado debido a dar a luz a mi último hijo. Entonces, el doctor allá en Zambia me dice, yo no puedo hacer nada por ti, tú tienes que regresar a México. En Zambia no se escuchaba acerca del coronavirus, nada, no teníamos ni conocimiento de qué estaba pasando. Obviamente yo sabía un poco porque la gente aquí en México o mis amigos aquí en México me platicaban y me decían, está sucediendo esto, se va a salir de control. En mi mente no había nada de eso. Yo hago la reservación de mi vuelo para venir a México junto con mi hijo, con mi bebé. Y decidimos de que yo iba a ir a México por 3 semanas para hacerme todos los chequeos necesarios y que iba a estar solamente 3 semanas y iba a regresar a México, a Zambia. Justo llego unos días antes de que todo esto del coronavirus comience, me cierran fronteras, me cancelan mis vuelos y es cuando comienza todo el estrés, toda la ansiedad acerca de qué va a pasar, qué va a suceder. No me dejan regresar. Mi esposo estaba en Zambia con mi hijo mayor, y yo estaba aquí en México con mi hijo menor. Muchas cosas venían a mi mente. Yo decía, si algo tan mínimo como lo que yo tuve o lo que yo tengo en cuanto a lo hormonal no lo pueden tratar en Zambia, yo no me imagino algo tan fuerte como el coronavirus. O sea, no lo van a poder tratar. Y en mi miedo era, ¿qué si le da? ¿O qué si algo le pasa a mi hijo? ¿Qué si algo le pasa a mi esposo? ¿Qué si algo le pasa a los hermanos de nuestra iglesia? ¿Qué si eran demasiadas cosas que mi mente estaba maquinando una y otra vez?
yo dejé de preocuparme por mí en el sentido de que si me da a mí, estoy en México, gracias a Dios, aquí el sistema de hospitales, el sistema médico es muchísimo mejor a lo que podemos tener en África. Entonces yo decía, ¿qué si esto? ¿Qué si el otro? Y comenzaba a temer, a tener miedo. Llegó tanto mi miedo que yo decidí no salir. O sea, nadie viene a mi casa y yo no salgo. Nadie va a tocar a mi hijo, nadie, nada, nada. Entonces fue un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, de cosas que no eran verdad, de cosas que no estaban pasando. Aunado a eso, estaba yo muy, muy preocupada porque mi esposo seguía allá. Mi hijo seguía, estaban todavía en Zambia y yo sabía, la gente allá, eso es lo que viene siendo todo lo de salud, todo lo de la higiene es carente, carecen mucho de higiene. Yo decía, mi hijo se va a enfermar, mi esposo se va a enfermar, ¿qué va a pasar si mi esposo se enferma? ¿Dónde se va a quedar mi hijo? Entonces, eran demasiados pensamientos, como tú dices, que son inexistentes. En eso había una carga y más y más y más carga en mí, que llegué al momento de comenzar a llorar porque yo no sabía qué hacer. Obviamente, pues era una ansiedad muy, muy grande. Era incluso, yo decía, a lo mejor ya me dio coronavirus porque comenzaba pues a sentir el pecho y la respiración. Por lo mismo, porque todas son preocupaciones que uno mismo se pone que ni siquiera son verdad. Y el Señor una y otra vez me traía a versículos o me traía a mi mente salmos, donde esa paz que Él solo puede dar era increíble. Te digo, yo tenía toda esta ansiedad de mí, todas estas preocupaciones. ¿Y qué pasa? El Señor me lleva su palabra. Toda mi familia, estoy en la casa de mis papás, toda mi familia comenzó pues a tomar sus medidas de precaución, pero como que empezamos a ir más allá de esas medidas de precaución, y era de que lávate las manos todo el tiempo, no que no venga nadie a la casa, tú misma no sales. Yo tuve una confinación de casi un mes sin salir por el temor que tenía. En lugar de decir, me voy a cuidar si llego a salir, era de que no, mejor no salgo. Entonces era un temor muy, muy grande. Yo veía que mi ídolo ahora era el temor, ya no era el adorar al Señor, yo estaba adorando el temor. Entonces el Señor me trajo este versículo y casi que yo creo que me trajo a toda esta carta y empecé a estudiarla y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que yo aprenda de esta prueba? La prueba principal para mí era estar lejos de mi familia. Eso era lo que más ansiedad me daba, de que yo no sabía cuándo los iba a poder ver, porque yo no sabía si yo iba a poder regresar a mi casa o si ellos podían venir acá por todo el ajetreo. Para ir a Zambia son 2 días, para regresar a México son 2. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Esto es algo imposible, Señor, que solo tú puedes hacer. Si tú quieres que yo vea a mi familia de nuevo, solo tú lo vas a poder hacer. No hay manera de que ellos regresen, no hay vuelos directos, hay muchísimas escalas y eso me daba más y más y más ansiedad. El Señor me lleva al versículo que acabas de leer que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Mi única petición era, Señor, quítame esto. Este temor que yo tengo, Señor, es un temor que no es que no viene de ti. Es un temor que Satanás está utilizando para que yo, en lugar de ir a ti, me aleje de ti. Porque el temer es un pecado. Cuando tú temes es porque no tienes el control de algo. Y eso era lo que yo tenía. Yo no tenía el control de las cosas. Y por eso yo estaba temerosa. Estaba ansiosa porque no tenía el control de las cosas. Y es bien fácil lo que dice Pablo. Si estás afanoso, dile eso que está pasando, llévalo al Señor. Y él decía, ¿cómo lo vamos a llevar? Simplemente que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Me gusta mucho que dice con acción de gracias, agradeciendo a Dios por todo, porque aún a pesar la prueba es también una manera de agradecerle al Señor. El Señor cuando nos pasa por pruebas, y creo que esto lo comenté la vez pasada, en ocasiones decimos, Señor, dame más paciencia. Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame a tener paciencia. La Biblia dice que todo aquel que quiera paciencia,
va a pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce la paciencia. Y yo creo que el Señor estaba hablándonos a nosotros en eso. Tengan paciencia. Esto va a pasar y ustedes van a estar juntos. Pero mi ansiedad era mucho. Y no solamente eso, mira lo que dice después. Y la paz de vuestro Dios, eso era la clave. Yo en mi mente, en mi corazón, no tenía paz. ¿Por qué? Porque la ansiedad, yo le estaba dando paso a la ansiedad, le estaba dando paso a pensamientos que no existían. La ansiedad es eso, es darle permiso, darle paso a pensamientos que no existen en el momento. Ni mi esposo estaba enfermo, ni mi hijo estaba enfermo, ni yo estaba enferma, ni absolutamente nada. Todos eran pensamientos que no habían pasado, eran preocupaciones que no tenían fundamento alguno. Y de hecho, un pastor muy conocido dice eso, la mayoría de las veces los humanos nos preocupamos, los creyentes nos preocupamos por cosas que no están pasando. No son preocupaciones por cosas existentes, son preocupaciones por cosas que no existen y eso nos produce ansiedad. Y Dios nos dice cómo podemos atacarla. Eso que te produce ansiedad, llévalo al Señor. El Salmo 3 es un salmo donde David le dice al Señor todo lo que siente y todo lo que le está sucediendo. Y le dice, bueno, sí, todo esto está pasando, pero al final, Señor, te voy a adorar. Al final de todo lo que estoy pasando, mi hijo está en contra de mí, mi pueblo está en contra de mí, yo estoy luchando en contra de mí mismo, porque así lo demuestra, así lo habla él. Y con todo esto, Señor, yo te tengo que adorar. Entonces, esa era una de las cosas que cuando yo iba al Señor, le decía, Señor, yo veo que todos los pronósticos están en mi contra. Señor, yo veo que no solo estoy enferma, realmente tengo un problema hormonal, no solamente no tengo a mi familia, no solamente no sé cuándo los voy a ver, no solamente hay una pandemia en este mundo que no sabemos cuándo va a terminar, Señor. No solamente no sé si voy a regresar a mi casa en Zambia, Señor. No solamente todo esto está sucediendo, Padre, aún espiritualmente yo me siento decaída, porque eso es la respuesta muchas veces a la ansiedad. Preferimos alejarnos del Señor y decir, no estás haciendo, no veo yo que esté pasando algo, pero Dios está trabajando. Y Él estaba trabajando en mí en ese momento al llevarme y recordarme las escrituras. El Espíritu estaba trabajando en mi corazón y el corazón de mi esposo, porque él incluso cuando hablábamos, él me veía y me decía, mi amor, la Biblia dice esto. Mira lo que la Biblia dice. Él nos promete. Él está en control. Y eso era la clave que yo necesitaba entender. Que mi Dios estaba en control de todas las cosas. Y en eso tenía yo que confiar. Y muchas de las mujeres que nos están escuchando, Paola, pues obviamente, o de las personas en general, pues obviamente ante estas situaciones que se han presentado, por supuesto, ¿verdad? Que ellos pueden empezar a sentir estos síntomas, estas situaciones, inclusive a lo mejor hasta emociones exacerbadas, pensamientos que no son reales, pero algunos que también se hacen reales. Psicológicamente está comprobado, ¿verdad? Que llega el momento en que somatizamos cuando ya algo nos está sobrepasando. Entonces, qué importante es el volver a poner, a mis pacientes yo les digo un ejercicio, Paola, a ver qué te parece. Mira. Yo les digo, cuando la emoción o el pensamiento te esté sobrepasando, quítate tus zapatos, pon tus pies descalzos en el piso y ve, esta es tu realidad. Este es tu aquí y este es tu ahora. Porque a veces el miedo nos puede sobrecoger y nos puede llevar a perdernos. Es una espiral, como te estaba pasando a ti. Así es. Incluso la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice, pensad en esto y es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. ¿Por qué? Porque son cosas que son reales. Y si es cierto, yo me tuve que detener y pensar, ok, ¿qué está sucediendo? Todas las cosas que en mi mente están,
no son reales. Señor, no son reales. Entonces estoy llena de ansiedad, no podía dormir. Sí. Al grado llega la ansiedad que no dormía. Dormía yo creo que 3 horas al día y estaba siempre bien, controla la adrenalina. En estado de alerta. Exacto. Y eso era pues un efecto, efecto secundario de tener esa ansiedad de qué va a pasar, mi hijo, mi esto, el otro. Entonces el Señor me llevaba a su palabra y Él me decía, yo te voy a dar la paz. Solamente yo puedo darte esa paz. Y eso es algo que mi esposo me recordó. Un día que estábamos platicando me decía, mi amor, yo le decía, mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que ya estoy más tranquila. Oraba al Señor cada vez que me llegaba y me sobrellegaba esa ansiedad de decir, es que, ¿qué está pasando, Señor? Yo no sé cómo lo puedo hacer. Oraba y le decía, Señor, me rindo a ti. Yo no puedo. Eso es una barrera que yo no puedo pasar, incluso emocional. Era una barrera emocional que yo misma me ponía y es que es ahí donde tú ves que el Señor nos hace con emociones y las emociones son hermosas, las emociones son preciosas, Él no las dio. El Señor nos dio esas emociones. El momento en que las emociones se pueden transversar es cuando dejamos nosotros que nos controlen. Y a mí llegaba el momento en que me controlaban las emociones. Ya no me controlaba el espíritu, me controlaban las emociones. Comenzaba a llorar, comenzaba en ocasiones a gritar porque no sabía por qué estaba sucediendo esto. Y yo le decía, es una reacción normal, es algo normal que me está pasando ahorita, pero se va a pasar. Pero ¿cómo voy a hacer que pase? En mi caso, yo iba al Señor y le decía, Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo controlar mis emociones sola. Tú me las diste y qué mejor que el dador de las emociones que me ayude a controlarlas. Entonces, una de las cosas que él hacía era darme esa paz. Y la verdad es que solamente entender esa paz en medio de la prueba es especial. No sabría explicarte cómo es que una persona puede tener paz en medio y gozo en medio de una prueba tan grande como en el caso mío yo la sentí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es, la paz de nuestro Señor va a sobrepasar cualquier entendimiento. Yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo es posible que ya estoy pasando por eso? Tengo 2 meses de no ver a mi familia, de no ver a mi esposo. Mi esposo está haciendo su trabajo, mi trabajo. Yo estoy aquí con mi hijo, tal vez teniendo problemas con mi salud. ¿Cómo es posible que tenga paz? Es porque la paz no viene de mí. Yo no soy la dadora de paz. Yo solamente soy la receptora y esa paz nos la dio o me la daba el Señor cada vez que iba a Él y le rogaba, Señor, ayúdame. Y no solo eso, dice, y guardará vuestros corazones y lo más importante, vuestros pensamientos. ¿Por qué quiero decir primero nuestros corazones? Porque todo comienza en el corazón y se va al pensamiento. Y de ahí comienza la acción. Entonces, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos mucho, que tener cuidado con nuestro corazón y con nuestros pensamientos. Y después nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y eso era el momento en el que yo decía, Señor, tienes razón. Yo debo de pensar en cosas que están sucediendo, que son reales. Tengo que pensar en cosas que son reales aquí, en tu palabra, Señor. Y algo que yo no sé si pasaba, Paola, pero era dentro de esas cosas reales, el voltear y ver la carita de tu niño. Exacto. El escuchar la voz de tu esposo. El saber que tu niño estaba bien. El voltear y ver tu familia. O sea, cosas reales que son las bendiciones también que Dios ha provisto para nosotros alrededor, porque hay mucha gente que se puede preguntar, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y yo no sé si tú te lo preguntaste, Paula.
¿por qué estoy sintiendo esto si yo soy una hija de Dios? Exacto. Sí. Yo le sirvo a Dios. Ujú, ¿Por qué me tocó a mí? ¿No? ujú. Yo no sé, puede llegar hasta el momento en que pensemos de esa manera. Y claro, y yo llegué a pensar así, Araceli, yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Llegó un momento en el que yo tuve que hablar con mi mamá y decirle, me puse a llorar y le dije a mi mamá, es que yo no sé cuándo voy a ver a mi familia, o sea, ¿qué me está sucediendo? ¿Cómo es posible que no, yo siento que el Señor me estaba diciendo, es que necesitas humillarte, necesitas venir a mí. Yo soy el único que puede levantarte. Y sí, la verdad es que ahora yo he apreciado mucho más la vida de mi hijo, la vida de mi esposo, la vida de mi familia, porque a veces nos ponemos a pensar en lo único que no podemos controlar. Ujú, sí. Vemos todo lo hermoso que Dios nos ha dado, las bendiciones. Es como Eva. Eva se fue a la única cosa que Sí, Eva no no podía. podía tener. Sí, sí, Se enfocó en eso, pero no vio toda la bendición de los cientos de árboles de frutos que ella podía tomar. Y es que eso es lo que hace Satanás. sí. Él nos muestra lo único que no podemos tener y nos deja una rendijita así bien pequeña para que podamos ver todo lo que Dios nos ha dado. El que tengamos dónde dormir. Yo decía, Sí. yo estoy en la casa de mi papá, puedo dormir aquí. Tuve muchas hermanas, cuando vine una conferencia y había una conferencia internacional, muchas hermanas como se cerraron sus países, no podían regresar Ujú, y muchas de ellas tuvieron que quedarse en casas ajenas. sí, Muchas de ellas estuvieron, o muchas de ellas todavía siguen aquí. sí. No se Pues, han podido mover. exacto, yo decía, Señor, yo estoy con mis papás. Señor, yo estoy con mi familia. Yo sé que yo puedo voltear y ver a alguien conocido, a alguien que es familia. Y aún así, yo tenía esa ansiedad. Entonces, es igual. Podemos voltear y ver y podemos ver cosas que no podemos controlar. Podemos ver cosas o tener pensamientos de ansiedad, de cosas que no podemos controlar. Pero en lugar de eso, Dios quiere que veas todo aquello que Él te ha dado y todas aquellas bendiciones que toman más importancia y que deberían de tomar más valor durante la prueba. La verdad es que yo ahora um, lo que es mi familia, antes yo la tomaba por como, ok, es mi familia, siempre va a estar ahí, pero la verdad es que ahora yo soy más agradecida por mi esposo y por mi hijo mayor. Sí. Cuando yo los volteé a ver, cuando los vi, porque gracias a Dios ellos ya vinieron, fue una travesía también todo eso, que estuve 2 días casi casi sin poder dormir, por lo mismo, por la preocupación, tiendo a ser muy preocupona y eso me lleva a la ansiedad. Pero el Señor, en esos 2 días, Él me dio una paz. Yo decía, Señor, ayúdame a dormir, porque ese es mi principal, Obstáculo. esa es una constante, dejo de dormir. No puedo dormir, te duermo 2, 3 horas y estoy todo el día con la adrenalina porque es lo que me impulsa a seguir. Entonces, esos 2 días fueron de decir, Señor, estoy aquí, yo no puedo sola, Señor. Así. Necesito ir a ti, necesito que tú escuches mi oración, porque en mí mis emociones y mis pensamientos me van a controlar si yo no dejo que tú me controles. Y como dices tú, oye, una hija de Dios, ¿cómo es posible que te esté pasando esto? Bueno, Dios no nos promete que no vamos a sufrir, al contrario, yo creo que el Señor nos dice, en el sufrimiento es donde más juntos estamos del Señor. Entonces, si eres creyente, prepárate a la mejor a sufrir por Cristo. Muchos me han dicho, como yo vivo en Zambia, pues obviamente las cosas son muy diferentes, son más precarias. Y la verdad es que a lo mejor el sufrimiento es diferente. Mucha gente sufre porque está lejos de su familia, como yo. Mucha gente sufre porque no le gusta el pollo y hay pescado, o por esto, por el otro. Entonces, el Señor nos pone en sufrimiento o de una enfermedad o de cualquier cosa porque Él quiere que nos acerquemos más y más
y más a Él. La Biblia incluso nos dice que el Señor nos va a permitir pasar por ciertas cosas. Yo no sabía por qué me estaba permitiendo pasar por esta ansiedad. En su momento yo dije, ¿qué está pasando conmigo? Pero yo creo que el Señor nos deja pasar por esto porque en algún momento Él quiere que seamos de consejo para otros. Así es. La Biblia dice que todo esto sucede a los creyentes. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto sea de ayuda para otros. Ahora, yo sé que es la ansiedad, ahora lo entiendo. Hace poco tuvimos una plática con una señorita que ella sufre de ansiedad y mi esposo y yo nos quedamos viendo de cómo lo vamos a ayudar, cómo podemos ayudarle cuando no hemos pasado por esta situación. Sin embargo, ahora que el Señor me permitió pasar por días difíciles, por días donde no entendía por qué me estaba pasando esto, por días donde incluso mi salud menguó, yo decía, esto es lo que ella sentía, esto es por lo que ella estaba pasando, este de llorar constante, esto era lo que ella me explicaba y ahora la entiendo, ahora entiendo que son cosas que incluso físicamente te pueden afectar. Y en mi caso me afectan físicamente porque no solamente es espiritualmente, incluso físicamente pues no puedo dormir. Y es algo que el Señor ha estado trabajando en mí y es algo que yo quería compartir precisamente por eso, porque yo sé que muchos aquí, muchas hermanas que nos pueden estar escuchando, están pasando por la ansiedad. ¿Qué te puedo decir yo como hija de Dios? Agárrate al Señor, aférrate a Él. La verdad es que mi ansiedad fue pasajera, mi ansiedad fue durante esos 2 meses de prueba que el Señor nos puso y ahorita ya estoy un poco mejor, todavía batallo un poco con el sueño, pero ya estoy más tranquila en el sentido de que mi familia ya está conmigo. Mi ansiedad fue por un poco de tiempo, pero yo sé que hay hermanas que sufren ansiedad constante, porque ellos permanecen en la prueba constante. Y yo oro mucho por ellas, aunque yo no las conozca. ¿Por qué? Porque yo lo sufrí. Si en 2 meses estuve yo sufriendo por esa ansiedad, yo sé que hay hermanas que sufren por una ansiedad constante, por algo que no pueden controlar, porque incluso yo decía, es que yo quiero controlarlo y no podía controlarlo. Es por eso que iba al Señor, porque yo sabía que la ansiedad la puede controlar Él. Y en cierta manera, como tú dices, ponernos y ponerte a pensar, ¿qué es mi realidad? ¿Cuál es mi realidad en este momento? Tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, estoy en México, quisiera estar en Zambia. El Señor no lo ha permitido, no hemos podido salir. Razones el Señor tendrá. No puedo salir del país yo, mi pasaporte, necesito renovarlo. Entonces, por cosas que yo no puedo controlar, yo debería ponerlas en manos del Señor y Él va a obrar. Y yo creo esta palabra que ahorita estaba compartiendo, es algo que el Señor ha estado trabajando mucho en mí y que yo sé que puede trabajar mucho en otras hermanas. Yo sé que puede trabajar en la vida de hermanas que están pasando por ansiedad constante. Hermanas, si tú me estás viendo y esta es tu realidad, yo lo que te puedo decir es piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Si hay virtud alguna, como dice la palabra, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Vacía tu mente de todas aquellas preocupaciones que tal vez te tienen. Algún hijo que no sea creyente, algún esposo que no sea creyente a lo mejor. Mi hermana, el Señor tiene su tiempo y en mi vida yo lo vi. Yo quería que mi esposo y mi hijo estuvieran aquí así o yo estuviera allá así y lloraba, Señor, llévame la próxima semana a Zambia. O Señor, trae a mi esposo la próxima semana. El Señor dijo no. Son 2 meses y en 2 meses yo quiero que tú te humilles a mí y veas tu realidad. Tu realidad es la que yo estoy manejando y no es la que tú quieres. Y estoy segura, Paola, que definitivamente a través de este mensaje
muchas mujeres que efectivamente pueda ser por la pandemia o pueda ser inclusive a lo mejor porque ya es una situación de continuo en su vida que se presente la ansiedad. Estoy segura que esta palabra que tú les has traído el día de hoy ha sido de gran edificación. Y estoy segura que el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué te parece, Paola, si nos despedimos con una oración? Y de verdad te agradezco mucho. Fue muy intencional que no quise hablar hoy, te lo prometí, porque dije que aproveche, Paola, todo el tiempo. Porque Gracias. qué mejor que alguien que lo ha pasado para Así es. que lo pueda decir de viva voz. Porque esto es compartir lo que uno ha experimentado. Y eso es eficaz. ¿Te parece bien si oramos, Paola, para despedirnos? Claro que sí, Araceli. Vamos a orar por todas esas personas que están ahorita batallando con específicamente esto. Claro que sí. Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, reconociendo, Señor, que ante estas situaciones que nos pueden causar temor, angustia, Señor, se pueden presentar ansiedades. Pero venimos delante de ti, Señor, confiadas y tranquilas, sabiendo y reconociendo que tú eres, Señor, el autor de todo. Reconociendo, Señor, que tú eres el único que tiene el control de todo. Bendito Dios, venimos delante de ti, poniendo a cada una de las mujeres y de las personas que escuchen este mensaje y que hayan estado pasando o que estén pasando por pensamientos de ansiedad, pidiéndote, Señor, para que seas tú ese abrazo, Señor, especial, que sea tu palabra, que sea tu amor, Señor, el que restaure sus mentes, sus corazones, que les dé, Señor, exactamente lo que tu palabra dice, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque sabemos, Señor, que si pensamos en ti, te va a ser efectivo, Señor, eso que leíamos hace un momento, que vamos a tener pensamientos de paz, porque tú guardas, Señor, en tu corazón cada uno de nuestros pensamientos y de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una bendición de verdad el poder estar y sobre todo el poder saber que estás aquí con nosotros y sabemos que vas de regreso a Zambia cuando el Señor lo diga. Así es. También quiero decirte que vamos a estar orando desde aquí también por ti, porque eres un instrumento de bendición allá y eres también esa mujer valiente que va a abrir camino allá a un lugar lejano. Gracias, Paola, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Araceli, y Dios te bendiga también a ti. Gracias, pues no me queda más que despedirme de todos ustedes. Nos despedimos de verdad y recordándoles que estamos aquí para servirles, que pasan aquí abajo los teléfonos si quieren oración, si quieren consejería. Y con esto terminamos el tema de ansiedad, porque después de la ansiedad viene algo nuevo, viene lo que ya va a venir después de la pandemia. Y hay que estar preparados. Yo les quiero decir, ánimo, viene ya algo nuevo, algo diferente y tenemos que estar preparados para eso. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Be